Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Mi nombre es Jorge Rodríguez y tengo el privilegio de ser el pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana aquí en Santo Domingo, Ecuador. Y quiero saludarles a ustedes, mis amados hermanos, a los pastores Plinio, Rubén, de la Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia. Mis hermanos, es un privilegio para mí poder estar con ustedes esta mañana del Día del Señor, en este día, a través de este mensaje grabado para ustedes, con todo mi amor, y anhelando que ustedes puedan saber y recibir nuestro amor a la distancia. Nosotros oramos por ustedes muy continuamente, amamos profundamente a Pastor Plinio y anhelamos conocer pronto también al Pastor Rubén y a todos ustedes, mis hermanos. El día de hoy tengo el privilegio, por invitación de mi hermano Plinio, de poder predicar la palabra de Dios y quiero hacerlo en temor reverente delante del Señor y con el propósito de llegar a sus corazones, a sus mentes, a través del poderoso mensaje de lo que Dios tiene para decirnos. Quiero invitarles que podamos invertir este tiempo en oración, pidiéndole a nuestro Señor que Él pueda ayudarnos en este tiempo de reflexión. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, aunque sea de esta manera, Señor. Tu providencia nos permite que no podamos reunirnos. Tu providencia, Señor, nos tiene en nuestras casas, pero seguimos adorándote desde aquí y adorándote a la distancia. Y en esta mañana, como Iglesia Bautista Reformada, Trono de Gracia, nos acercamos a ti, Señor, clamando y pidiéndote que tu palabra nos haga bien, nos enseñe, nos conforte, nos exhorte. Te agradezco por tu inmensa bondad para con nosotros y quiero pedirte, Señor, que tú nos hables a pesar de mí. Usa tu palabra en este día. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, desde hace algunas semanas he tenido el privilegio de estar trabajando en un pequeño proyecto de un libro que estoy terminando de escribir. Es un libro pequeño, pero sobre una temática sumamente importante en nuestros días. Y esa temática tiene que ver con el hecho de la necesidad que una iglesia como la de ustedes, ahí en Caracas, y la nuestra aquí en Santo Domingo, cómo nuestras iglesias requieren de tener una firmeza doctrinal de tal forma que podamos tener convicciones doctrinales, distintivos claros, distintivos que puedan recordarnos qué es lo que somos, qué es lo que creemos. Y estos distintivos hacen una parte fundamental de nuestra fe, porque la iglesia tiene que predicar la verdad apostólica, tiene que predicar la verdad de Cristo, y por eso es tan necesario tener que definir cuál es esa verdad. Ese es el esfuerzo que hace cada iglesia por decir, esta es la verdad que creemos, que es la verdad apostólica, la predicamos, la creemos, la confesamos, y por eso nuestras iglesias tienen un tinte doctrinal tan importante. Y aunque eso es fundamental y no hay manera de que se pueda hacer iglesia de otra manera, aún así, aun cuando esto sea un llamado bíblico y la forma correcta de hacerlo, hay una realidad problemática detrás de abrazarnos y aferrarnos tanto a nuestros distintivos. Y eso es la realidad de comenzar a destruir la preciosa unidad a la cual el Señor nos ha llamado. Lo que estamos haciendo en este día del Señor, lo que estamos haciendo al predicar para ustedes y ustedes escuchar la palabra en los labios de otro pastor, de otra ciudad, de otro país, es parte de practicar una verdadera unidad. La unidad tiene que ver con que nuestros corazones están juntos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y por lo tanto se nos manda y somos comisionados a tener que mantener la verdad firme con esta mano y a mantener la unidad firme con esta mano. A mantener nuestros distintivos y proclamar la verdad de Dios sin temor alguno, pero también a recordar la cristiandad y abrazarnos de todos aquellos que son verdaderamente nuestros hermanos. Por esa razón, hermanos queridos, es mi propósito que podamos estudiar un texto de la Escritura que es sumamente importante, el cual ha traído principios importantes a mi mente en estos días de reflexión y anhelo que puedan ser de bendición y ánimo para ustedes también. Quiero invitarles a que abran conmigo sus Biblias
en Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 3 especialmente, pero vamos a leer los versículos 1 al 6 para poder tener todo este contexto de entendimiento. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, aunque nuestro texto y nuestra exposición será los versículos 1 al 3. La palabra del Señor dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Según la costumbre, habiendo concluido la parte doctrinal de su carta, el apóstol Pablo comienza ahora a aplicar de manera práctica las verdades que acababa de compartir con esta iglesia en los primeros 3 capítulos. Esta sección que nosotros empezamos ahora en esta carta de los Efesios, porque a partir del capítulo 1, 2 y 3 es la parte doctrinal, sólida, donde se mete a hablar de cosas maravillosas con respecto a la iglesia, pero a partir del capítulo 4 hasta el 6, al final de la carta, nosotros tenemos la parte práctica, y como dije al principio, esta es la práctica apostólica, la práctica de Pablo. Enseña verdad y luego dice, por tanto, te enseña lo que Dios dice y nos manda lo que tenemos que hacer y luego afirma, por tanto, hay que vivir de tal manera. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestro texto. En esta sección se empieza con un llamado solemne a vivir conforme al propósito bendito que ahora estos cristianos tenían en Cristo. En segundo lugar, en el versículo 2 se dice que tienen que venir y vivir ese llamado, pero se los llama a hacerlo en las virtudes que han sido provistas para poder cumplir con ese llamado. Y en el versículo 3 nosotros encontramos que hay que hacer todo lo que sea necesario para que podamos mantener el vínculo de la unidad, ese vínculo de la paz, esa unidad entre creyentes. Finalmente, en los versículos que leímos, y aunque no los vamos a exponer en este día, solamente consideremos, el apóstol les recuerda a estos hermanos en la iglesia de Éfeso que tenían que estar y vivir juntos debido a una realidad que estaba fundamentada en verdades espirituales importantísimas, y por eso un Señor, una fe y un bautismo. Y ya vamos a analizar lo que eso significa. Pero entonces quisiera que en este día ustedes me pudieran acompañar a estudiar juntos estos 3 versículos, Efesios 4, 1 al 3, considerando el precioso mandato de mantener la unidad. El precioso mandato de mantener la unidad. Y quiero hacerlo precisamente mirando estas 3 cosas que encontramos en estos 3 textos. Número 1, un llamado a vivir conforme al propósito bendito que ahora tienen en Cristo. En primer lugar, un llamado a vivir conforme al propósito bendito que ahora tienen en Cristo. El ruego apostólico con el que empieza el versículo 1 es una exhortación urgente. A veces uno pudiera confundirse cuando uno lee las palabras os ruego, como que si estuviera sugiriéndonos algo o pidiendo algo que se haga para él. Pero nunca debemos olvidarnos, amada iglesia, que quien nos está hablando es el apóstol. Por lo tanto, tiene autoridad dada por Cristo, una autoridad apostólica a través de la cual sus ruegos son mandatos. Les mando, los exhorto, los llamo a que vivan conforme al llamamiento o a la forma en la que han sido llamados. Vivan conforme a esta nueva vida que ahora ustedes tienen en Cristo. Es decir, el ruego está basado en la verdad que acaban de recibir en los capítulos anteriores de esta carta. Es decir,
Por tanto, el texto empieza con estas palabras. Yo pues, la palabra pues es una palabra clave ahí porque está haciendo la conexión. La conexión. Por tanto, debido a lo que acabo de decirles, yo les ruego que vivan conforme a la vocación con que han sido llamados. Naturalmente, eso tiene que llevarnos a hacernos esta pregunta. ¿Y qué es lo que nos dicen los primeros 3 capítulos de esta carta con respecto al llamamiento que Dios le había hecho a los efesios y por lo tanto con ellos también a nosotros que somos parte de la misma iglesia? ¿Qué es lo que enseña Pablo en estos 3 capítulos iniciales para que ahora diga, os ruego que vivan conforme a ese llamado? Pablo, ¿cuál llamado? ¿Cuáles son las características del llamado que tú nos estás hablando? Bueno, Pablo ya se las enseñó. Por eso es necesario que hoy podamos analizar brevemente lo que Pablo enseña en los capítulos 1, 2 y 3 de una manera muy rápida sobre la naturaleza del llamamiento que estos creyentes habían recibido, y vuelvo a repetir, y con ellos nosotros también. En el capítulo 1, el apóstol les menciona las indescriptibles bendiciones que habían recibido por causa del amor con el que Dios los amó desde la eternidad. Al capítulo 1, los versículos 3 al versículo 13, se le llaman el monte Everest del Nuevo Testamento. Y se lo llama así, debido a la altura, debido a lo sublime de lo que se trata en ese pasaje. Se está hablando de las bendiciones que ahora ellos tienen por causa de estar en Cristo. Estoy seguro que está familiarizado con este texto precioso. ¿Qué es lo que les recuerda aquí? Bueno, el Padre los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4. El versículo 5 dice que los había predestinado también para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y todo esto según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 7 dice que el Hijo los redimió y los perdonó a través de su sangre. Y luego dice que el Espíritu Santo los selló con una garantía de la eterna herencia en gloria de la que ahora ellos eran participantes. Versículos 13 y 14. Esta primera sección de la carta es un maravilloso cuadro de la Santísima Trinidad obrando en una perfecta unidad para que ellos, los efesios y nosotros, podamos ser llamados el pueblo redimido de Dios. Además, el apóstol también ora por ellos al final de este capítulo, pidiéndole al Señor que ellos puedan recibir el entendimiento de la esperanza a la que habían sido llamados, versículo 18, las riquezas de la gloria que ahora poseían, pero también el poder con el que habían sido revestidos, versículo 19. Y es emocionante cuando uno lee esto, porque todo esto tiene que ser contrastado con esa pobreza y miseria con la que nosotros teníamos en nuestra condición anterior, que los efesios tenían en su condición anterior, pero ahora eran ricos, poseían una herencia riquísima en gloria, tenían poder, a pesar de que antes eran debilidad y miseria. Qué maravilloso recordatorio de lo que implica la salvación. Pablo en esta carta no solamente está diciendo, hermanos, ustedes son salvos, está abriendo los ojos, está mostrando la importancia de lo que eso implica y todo lo que eso costó. Esa es una obra trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo todo lo que se tenía que hacer para que ese pueblo pueda ser llamado el pueblo de Dios, al igual que nosotros hoy. La unidad de Dios en esa Trinidad es lo que trae como consecuencia nuestra salvación. La riqueza de Dios y su gracia es lo que trae como consecuencia una nueva naturaleza, una nueva condición de ser pobres a ser ricos, de ser miserables a ser bienaventurados. Mis hermanos, este asunto es sumamente importante porque nosotros encontramos aquí la descripción del bendito evangelio que hemos creído.
Y déjame hacer un pequeño paréntesis, simplemente para recordarte algo. A veces las personas dicen, pastor, pero es necesario tener que estar hablando de la elección, de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, de que Cristo murió para redimirnos específicamente. ¿Hay que estar hablando de eso? No es suficiente simplemente decir, bueno, la salvación, todos somos salvos si creemos. ¿Por qué meternos en la controversia? Quizás tú tienes esa pregunta legítima en esta mañana, pero yo quiero decirte algo. Esa pregunta legítima se contesta cuando tú miras Efesios capítulo 1. Claro que es importante hablar de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque esto nos permite ver la profundidad de la riqueza que nosotros tenemos. Esto no significa que aquellos que no entiendan la elección o que no la vean como nosotros la entendemos, no implica que no sean salvos. Son salvos. Pero ¿has visto alguna vez a alguien, y perdóname este ejemplo, teniendo quizás una tremenda computadora y usando los programas básicos porque no sabe realmente lo que tiene? ¿Sabes? Así pasa muchas veces con el cristianismo evangélico de nuestros días. Muchos de ellos son creyentes verdaderos, creyentes rescatados por la gracia de Dios, pero creyentes que no están conscientes de la riqueza en gloria que tienen en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de ese evangelio pobre y miserable de la prosperidad. Estoy hablando de la verdadera prosperidad, de la verdadera riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante entender eso, y Pablo lo dice en el capítulo 1. Pero vamos rápidamente y analicemos lo que dice el capítulo 2. El apóstol aquí expone la incomparable gracia de Dios que los buscó y les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 1 del capítulo 2. Los rescató de la corriente de este mundo. Versículo 2. Y de la esclavitud de sus propias pasiones que los conducían a la ira de Dios. Versículo 3. Y les recuerda también que solo por la misericordia de Dios que los efesios habían sido amados, versículo 4, resucitados a una nueva vida espiritual, versículo 5, y puestos en una nueva condición con Cristo, versículo 6. Lo cual resulta en una exaltación de la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios en Cristo Jesús, versículo 7. Pero luego en los versículos 8 y 9, Pablo les recuerda que esta obra bendita que han recibido solo por la fe, los pone en un camino nuevo que los lleva a vivir y actuar en buenas obras, obras distintas a las que antes tenían. Por eso el versículo 10 dice que son esas obras a las cuales Él nos llamó para que vivamos en ellas, que Él preparó de antemano. En otras palabras, les habla de la gracia, les habla del rescate, les habla de la maravillosa realidad que tienen, pero les recuerda, ustedes fueron salvados para vivir en una nueva vida, para caminar por un nuevo sendero, para honrar al Señor de una nueva forma. Uno de los asuntos más gloriosos que Pablo expone en su carta es que la gracia que ellos habían recibido de parte de Dios los colocaba en una nueva condición. En su sabiduría divina, Dios, con el propósito de tipificar la relación pactual con su iglesia, el Señor escogió a la nación de Israel, haciendo de ellos su pueblo santo. Por naturaleza, en base a este pacto de Dios con Israel, los gentiles no eran parte de la nación y aunque podían acercarse a Dios, realmente ellos estaban separados de Dios de alguna manera. Y podían acercarse al renunciar a sus dioses y convertirse en ciudadanos de Israel, porque todos los gentiles eran extraños al pacto de la promesa, extraños a la ciudadanía de Israel, eran extraños a la vida de Dios. Y entonces Pablo les recuerda, eso es lo que ustedes eran antes. Pero ahora en los versículos 13 en adelante, Pablo comienza a exponerles una realidad que es gloriosa, porque no solamente les recuerda que han sido salvados por gracia en una obra trinitaria para una nueva vida, sino que ahora Pablo les recuerda la condición en la que ahora
ellos viven. Noten esto. Esa separación que había antes por el antiguo pacto entre Israel y el resto de pueblos del mundo estaba delimitada en todos los aspectos de la vida de Israel. Por ejemplo, en lo que comían tenía que ser distinto, en la forma en cómo actuaban tenía que ser distinto, pero eso también y principalmente tenía que ver con la vida religiosa. Por eso, el templo de Jerusalén tenía una pared que marcaba el límite hasta donde les era permitido entrar a los gentiles dentro de ese templo, porque el templo y el Dios al que se adoraba ahí le pertenecían a Israel. La separación de Israel del resto de las naciones era una marca importante en el antiguo pacto. Sin embargo, la maravillosa noticia que Pablo les da a esta iglesia de los Efesios y con ella a nosotros también es que ahora que estamos en Cristo ya no hay más divisiones. Ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo y somos parte de la ciudadanía del único pueblo de Dios, el cual no es ni gentil ni judío, sino de aquellos que creen. Ahora, aunque existía todavía en ese tiempo una pared intermedia en el templo de Jerusalén, Pablo dice, pero no así en el templo celestial. La pared fue quitada, fue derrumbada. Ahora ustedes pertenecen al pueblo de Dios. Por la cruz de Cristo, de los dos pueblos, dice el texto, Dios hizo uno. Uno a través del cual, al unirlos, estableció la paz y abolió la enemistad. Capítulo 2, versículos 15 y 16. Las palabras del profeta Isaías finalmente se habían cumplido, y esto es lo que Pablo cita en Efesios 2:17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. La unidad era algo imposible de reconciliar en el antiguo pacto, pero ahora los unos y los otros tenían entrada al mismo Padre por medio del Espíritu. ¿Cuál era la consecuencia de esta nueva posición que ahora tenían los efesios en Cristo? Ya no eran extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos con los santos y parte de la familia de Dios. Eran parte del mismo edificio glorioso que estaba fundamentado sobre los apóstoles y profetas, el cual tiene a Cristo como piedra angular. Los efesios ahora eran parte del único templo santo de Dios, donde Dios mora a través del Espíritu. Mis hermanos, les ruego que me tengan mucha paciencia porque realmente quiero llegar a mi punto. Estamos estudiando Efesios capítulo 4, pero entonces ¿por qué estamos revisando los capítulos 1, 2 y 3 de manera breve? Por esta sencilla razón, porque Pablo les dice, pues, debido a lo que acabo de decir, vivan conforme al llamamiento. Y para poder ser fieles como iglesia a ese llamamiento y a esa orden, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál es la naturaleza? ¿Cuál es ese llamamiento? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos detalles del llamamiento que Cristo nos ha hecho? Y Pablo comienza a mostrarnos ya, ese llamamiento tiene que ver con de dos pueblos a ser uno, tiene que ver con unidad, tiene que ver con santidad, tiene que ver con vivir una nueva vida porque ustedes han sido rescatados del pecado. Pero finalmente en el capítulo 3, el apóstol les dice que esto que acaba de decirles, que judíos y gentiles estaban unidos en un solo pueblo y que ya no había distinción, esto es el misterio de Cristo. Así es como lo llama Pablo en el capítulo 3, el cual no había sido dado a conocer en otras generaciones, pero que ahora había sido dado a conocer a través de los apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y que participan igualmente de la promesa de Dios mediante el Evangelio es la riqueza inescrutable de Cristo que Pablo debía compartir ahora por todos lados a los gentiles, para que pudieran comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Capítulo 3, versículos 14 al 19.
Ante una verdad tan gloriosa como esta, ¿qué es lo que fluye del corazón de Pablo? Bueno, adoración al Señor por su misericordia y por su gracia y el anhelo poderoso de que su iglesia sea instruida y aprenda estas verdades. Y por eso el capítulo 3 termina con palabras de regocijo y de adoración. Entonces, habiendo recorrido estos 3 capítulos de manera breve, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que nos dicen los primeros 3 capítulos de esta carta con respecto al llamamiento que los efesios habían recibido? Bueno, estos 3 capítulos nos dicen que ellos habían sido llamados por gracia a una vida santa y a una vida de unidad. El sacrificio de Cristo los había librado de la miseria espiritual en la que vivían y de su peregrinaje errante lejos de Dios. Ahora, por Cristo, ellos eran llamados a caminar en una novedad de vida, en obras que Él preparó de antemano para ellos, las cuales traen gloria a Dios, pero también los llamó a vivir en comunidad con el pueblo de Dios, que es tanto gentil como judío. Tanto la santidad como la unidad son el resultado de la obra bendita de Cristo. Son a lo que Dios llamó a todo creyente. Cuando Pablo dice vivan conforme a su llamado, lo que Pablo está diciendo es: recuerden que ustedes han sido salvados para vivir en santidad y han sido acercados para que vivan en unidad. Estos 2 principios son los que Pablo acaba de enseñar en los primeros 3 capítulos y ahora los va a aplicar a partir del capítulo 4. Vivan conforme a lo que Dios ahora les llamó a vivir. Matthew Henry, haciendo el comentario sobre este texto, llega a la misma conclusión y dice estas palabras: no podemos andar de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados si no somos fieles amigos de todo cristiano y enemigos jurados de todo pecado. ¿Notas? Unidad y santidad. Las 2 cosas que forjan el llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. Aunque en el resto de la carta el apóstol se encarga de exhortar a los efesios a vivir en consecuencia de esta verdad, unidad y santidad, nosotros vamos simplemente a abordar los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 4 que tratan sobre la primera parte, hablando de la unidad. Si quieres mirar más adelante para que puedas estudiarlo por tu propia cuenta, en los versículos 2 al 16 del capítulo 4, Pablo se enfoca en la unidad. Debido a que todo eso es verdad, vivan conforme a su llamado. Y les dice: vivan en unidad, versículos 2 al 16. Pero luego en los versículos 17 al 24, que por cierto es una de las porciones más maravillosas del Nuevo Testamento con respecto a las exhortaciones que Dios nos da de cómo debemos vivir. Nosotros encontramos en estas exhortaciones el hecho de que debemos acercarnos a Dios en santidad, dejando el viejo hombre, vistiéndonos del nuevo, dejando de hacer lo malo, viviendo en santidad. A partir del versículo 17 al 24, Pablo les recuerda que vivan conforme a su llamado y ellos han sido llamados a vivir en santidad. Así que, mis hermanos, cuando nosotros veamos estas palabras de Pablo, tenemos que recordar que el Señor nos llama a vivir en santidad y en unidad. Pero debido al tiempo y el enfoque de nuestro sermón del día de hoy, tengo que enfocarme solamente en la unidad, que es lo que quiero traer para ustedes en este día. Así que eso me lleva a mi segundo punto de este sermón. Acabamos de ver el hecho de vivir o un llamado a vivir conforme al llamado que habían recibido. Pero ahora encontramos un llamado a vivir utilizando las virtudes que ahora están a su alcance porque son parte de su nueva naturaleza. Así que vivan conforme a su llamado, pero vivan conforme a su llamado utilizando las virtudes que ahora están a su alcance.
Ahora que estamos en Cristo y que hemos recibido la gracia inmerecida de ser parte del pueblo de Dios, la gratitud debería empujarnos hacia otros que han experimentado lo mismo que nosotros, tratando de buscar unidad y compañerismo santo. Sin embargo, la exhortación de Pablo nos hace evidente la naturaleza de nuestro corazón, al igual que el corazón de los efesios. Que nuestro corazón, en vez de correr y buscar unidad con otros que han experimentado lo mismo que nosotros, naturalmente lo que nosotros encontramos es separación y conflicto. ¿Por qué Pablo los exhorta a vivir en unidad? ¿No debería ser algo que fluya naturalmente? Sí, pero debido al remanente de pecado, debido a la realidad de nuestro propio corazón, tenemos que ser recordados en este principio, sabiendo que Dios nos llama a tener que vivir en unidad, dejando de lado ese amor que uno tiene a uno mismo de querer vivir aislado, de no relacionarse, de no preocuparse por otros, de no meterse en la vida de nadie y decir, y tú no te metas en la mía. Lejos de eso, el llamamiento de Dios es a tener que vivir en unidad. En este pasaje, el apóstol Pablo les recuerda a los efesios las virtudes de las que deben sostenerse mientras buscan la unidad. Mis hermanos, hay algo maravilloso que nosotros tenemos que meditar y siempre recordar. Nada de lo que Dios te pide es algo de lo cual Dios no te ha suplido antes para que puedas cumplirlo. Es que si no fuera así, sería imposible, sería frustrante, sería simplemente un anhelo inalcanzable el tratar de hacer lo que Dios nos manda. Pero lo que Dios nos manda es real y se puede cumplir. Y aunque ciertamente nos equivocamos y vivimos en pecado muchas veces, la gloria del Señor nos hace que no solamente nos haya salvado, sino que el Señor nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para vivir conforme a lo que Él pide y demanda de nosotros. ¡Qué gloriosa verdad! ¡Qué gloriosa verdad en medio del desánimo! ¡Qué gloriosa verdad en medio de las pruebas! Nada de lo que Dios te pide es algo que Él no te haya capacitado o no te lo haya dado antes para que puedas utilizarlo y cumplirlo. Y lo mismo pasa aquí con respecto a la unidad. El Señor nos pide que vivamos en unidad. El Señor nos pide que tengamos que vivir conforme al llamamiento que es amando y quitando la pared de que hace interferencia con otros y abrazándonos de otros en una unidad verdadera. Pero para eso Dios nos ha suplido de virtudes. La primera que es mencionada en este texto es la humildad. En este texto aparece la humildad como la primera virtud. Sin duda alguna, si hay algo que se espera de personas que han sido salvadas por gracia, es humildad. El orgullo y la vanagloria son completamente opuestos a la naturaleza de la vida en Cristo, a la que nosotros hemos sido llamados y de la que somos participantes en base a los méritos de Cristo. El simple hecho de que para ser salvos necesitamos reconocer que no hay en nuestras manos nada de valor, nada que podamos ofrecer, que no podemos salvarnos por nuestros medios, debería ser razón suficiente para entender que si hay una marca distintiva del cristianismo, debe ser la humildad. El cristianismo es lo contrario a la arrogancia. Un arrogante no puede ser salvo. Un arrogante rechazaría el evangelio porque no estaría dispuesto a reconocer que no es nada. Pero la humildad es algo que viene completamente conectado con el evangelio. Para poder ser salvos necesitamos humillarnos. Por lo tanto, todos los que estamos en Cristo somos personas con un corazón humillado y así deberíamos vivir. Ahora, no siempre vivimos así, pero esa es la esencia de nuestra fe. La humildad tiene que ver con considerar al otro como más importante que a nosotros mismos. Efesios 2:3. Tal como lo hizo nuestro bendito Señor, quien se despojó a sí mismo por amor de nosotros. Si esta virtud
fortalece la unidad en el cuerpo de Cristo, entonces no hay nada que quebrante más la unidad que el hecho de tener un complejo de superioridad o menospreciar a los demás pensando que nosotros somos mejores. Piensen en esto, mis hermanos. Si la base y lo que mantiene unida la unidad, lo que mantiene unida la iglesia, es la humildad, significa que lo contrario a la humildad es lo que rompe la unidad. Si alguien no es humilde, entonces no mantiene la unidad. Lo contrario a ser humilde es ser soberbio, es creer que el mundo gira a nuestro alrededor, es creer que nosotros somos mejores que otros, es creer que nosotros tenemos mucho para dar y que somos muy importantes. Cuando vivimos así, en vez de vivir conforme a nuestro llamado, estamos haciendo exactamente lo opuesto. El llamado en esta vida cristiana es a humillar nuestro corazón y mirar a los demás como superiores. La segunda virtud que se menciona, de la cual tenemos que aferrarnos fuertemente, es la mansedumbre. La mansedumbre se refiere a la cualidad que tiene una persona de no estar demasiado impresionada con un sentido de su propia importancia. Esa definición la tomé directamente de un léxico del griego al inglés. Es la persona que no está demasiado impresionada con un sentido de su propia importancia. Si yo soy muy importante, entonces las ofensas te las tomo muy en serio. Si yo soy muy importante, entonces es muy difícil que yo me olvide lo que me hiciste. Pero si yo no soy tan importante ante mis propios ojos, pero si yo no soy el centro de este mundo, entonces tus ofensas me las olvido rápidamente, porque no ofendiste a nadie. Y ese es el concepto que está detrás de esta verdad. La mansedumbre es la humildad aplicada de manera consistente. No existe una persona mansa soberbia, pero una persona humilde debe tener mansedumbre. La mansedumbre es la consecuencia inevitable de la humildad y lejos de ser una debilidad, la mansedumbre es una virtud que denota la capacidad de poner los impulsos bajo control. La Biblia nos ilustra esta virtud en los dos testamentos. A través de Moisés en el Antiguo, donde dice que Moisés era un hombre manso, pero principalmente en el Nuevo, cuando habla de nuestro Señor Jesús, que dice que Él fue manso y humilde. Moisés fue una pequeña sombra tenue de la gloriosa mansedumbre de nuestro Señor. Debido a la condición pecaminosa de todos los que conforman la iglesia de Cristo, esta virtud es fundamental en el propósito de preservar la unidad. Cuando las personas se consideran a sí mismas muy importantes, no pueden fácilmente pasar por alto las ofensas ni tolerarlas, lo cual no contribuye a la paz ni a la unidad de una iglesia de personas donde todos fallan y cometen pecados constantemente y muchas veces. Si nosotros queremos fomentar unidad en medio del cuerpo de Cristo, tenemos que reconocer y recordar de qué está compuesto esta iglesia gloriosa, de gente que ofende todas las veces y de muchas maneras. Por lo tanto, la mansedumbre es fundamental, porque si es y vivimos en medio de un pueblo de labios inmundos, como dijo el profeta Isaías, entonces debemos aprender a través de la humildad a ser mansos. Eso nos lleva a la tercera virtud. La tercera virtud es la paciencia, la cual implica la capacidad de sobrellevar las cosas bajo provocación, pero se puede añadir sin buscar venganza. Es la capacidad de sobrellevar las cosas bajo provocación sin buscar venganza. Eso es paciencia. Esta virtud, como todas las demás, es modelada de manera práctica por nuestro Señor, quien, dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza,
y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Santiago nos ha provisto de una preciosa ilustración bíblica de esta virtud, con el propósito de motivar a los hermanos en medio de las luchas de esta vida mientras aguardan la segunda venida del Señor. Santiago compara la paciencia que los creyentes deben tener con el trabajo que hace un agricultor. Santiago 5 del 7 al 11, eso es lo que estoy haciendo referencia. Esta es una metáfora muy útil que nos permite considerar nuestra relación con otros creyentes. Podemos utilizarla para entender cómo relacionarnos con otros creyentes. Porque al igual que en agricultura, el creyente debe sembrar con convicción, es decir, hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Y luego debe aguardar con esperanza la cosecha. Esto es, esperar sabiendo que habrá una recompensa. Piensa en esto, mi hermano. Yo tuve el privilegio de crecer. Soy hijo de un agricultor. Así que yo vi toda mi vida los cultivos. Y tengo que confesarles que a veces pensar en los cultivos es pensar en un asunto de fe. Porque yo veía a mi papá sembrar y ver a los trabajadores sembrando el campo y luego no se veía nada, solo estaba la tierra y se veía que alguien había trabajado en ella. Pero luego le ponían productos encima como fertilizantes, abonos y luego comenzaban a regar y comenzaban a cuidar. No se veía nada, pero había una convicción. Ahí debajo de la tierra, aunque no lo veas, ahí hay una semilla que está creciendo y tenemos que preparar el camino porque va a dar mucho fruto. Qué tremenda es la vida de fe de un agricultor en el sentido más sencillo del que podemos hablar de fe. Pero cuando hablamos de nosotros en nuestra relación con los otros creyentes, mis hermanos, es exactamente la misma forma en la que tenemos que aprender a vivir. Sembrando con convicción y esperando o aguardando con esperanza, como dice Santiago. Sembrando con convicción y aguardando con esperanza. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestros creyentes alrededor, nos damos cuenta de cuántos errores, cuántas cosas, cuántos pecados. Por cierto, déjame decirte una cosa, si sirve para algo la pandemia en la vida nuestra, es para poder evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Y seguramente hay muchas cosas que estamos viendo que no nos gustan en nosotros, pero seguramente también en otros que están a nuestro alrededor. Todo eso es una evidencia de lo que está en nuestro corazón. Pero este es el punto. El Señor no nos llama a separarnos de los hermanos que no son lo que deberían ser. El Señor nos llama a sembrar sus vidas y a guardar con esperanza el fruto. En este sentido, la recompensa que esos creyentes están esperando es que un día, a través del trabajo de santificación que estoy haciendo, un día ese hombre, esa mujer, cuando tengan que rendir cuentas delante de aquel que nos llamará a rendir cuentas, sus cuentas serán menores, producto del trabajo de santificación que hicimos en sus vidas. Esa es la esperanza de la que habla Pablo cuando dice que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Por eso se nos manda tener paciencia. La impaciencia y el menosprecio hacia los que no son lo que deberían ser es lo opuesto a esta virtud bienaventurada. Esta virtud nos llama a tener que soportar, a guardar con paciencia el día que la imperfección se vista de perfección, cuando todos aquellos que están en Él sean semejantes a Él en su venida. Finalmente, el apóstol menciona la última virtud es soportarse unos a otros en amor, lo cual es la cuarta virtud de lo que los creyentes deben abrazarse para poder buscar la unidad. Esta virtud tiene la idea de alguien que mira con tolerancia a otro y puede ser traducida como soportar, cargar con algo, resistir o aguantar. Aunque su significado es muy parecido a la virtud anterior, a la paciencia, esta virtud, el soportarnos unos a otros,
se refiere a la paciencia que debemos tener como creyentes con las cosas que otros creyentes hacen fuera del principio del amor, por el cual el amor por ellos no decae o cesa, sino que nos mantenemos amándolos igual, a pesar de que ellos no nos amen igual. Es decir, las pruebas que vienen como resultado de una actitud producto de la falta de amor hacia nosotros de parte de un hermano. La conexión de esta virtud con el amor, dice, soportándoos en amor, nos lleva a recordar que este es el tipo de tolerancia paciente a la que se refiere el apóstol cuando dice que el amor es paciente y bondadoso. Primera de Corintios 13:4. En última instancia, la falta de tolerancia que nos lleva a una falta de amor. Además, la expresión unos a otros denota que no solo es algo que damos, sino también algo que recibimos de parte de otros, lo cual demuestra que no hay nadie perfecto en la iglesia de Cristo o que esté en una posición de sentir que él siempre tiene que dar o tener paciencia con los demás. Mi hermano, así como tú tienes que tener paciencia, otros tienen que tener paciencia contigo. Y lo mismo pasa conmigo. Por eso dice unos a otros. Al considerar estas virtudes, no podemos dejar de pensar en el orden en el que el apóstol las presenta. No es una casualidad que todo empiece con humildad, porque esa es la virtud que está anclada a la naturaleza misma de la nueva vida que tiene el creyente. Para recibir la vida eterna que el Padre ofrece gratuitamente, un pecador primero tiene que reconocer su incapacidad moral delante de Dios y su necesidad de la obra de Cristo como sustituto. El Evangelio rompe todo orgullo y toda jactancia humana y nos pone en una verdadera perspectiva de nuestra pequeñez y de la grandeza infinita de Dios. El pueblo de Dios está conformado por personas que tuvieron que ingresar por la puerta angosta, la cual es tan pequeña que no puede ser cruzada de pie, sino que uno tiene que cruzarla de rodillas. La iglesia es la comunidad de los viles y los menospreciados. Por esa razón, el primer paso para la unidad es la humildad. Pero después de la humildad, porque no es el único paso, viene la mansedumbre. Y la mansedumbre nos lleva a la paciencia. Y todo esto tiene que estar abrazado por el vínculo del amor. Por lo tanto, en este versículo podemos ver el llamado a vivir en unidad desde dos perspectivas muy claras. En primer lugar, el contexto de la búsqueda de esta unidad es una comunidad de hombres y mujeres imperfectos que, aunque han nacido de nuevo por la gracia de Dios, siguen luchando con su remanente de pecado. Pero por esta realidad, la separación y la desunión no requieren de mucho esfuerzo, pues fluyen naturalmente de nuestro pecado. Sin embargo, y en segundo lugar, Dios nos ha provisto de un nuevo corazón que puede y quiere abrazarse de los medios que Él estableció para lograr esta unidad. Estas virtudes que acabamos de ver son la provisión bendita de Dios para vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados. Eso me lleva a mi último punto en este sermón, mis hermanos amados, y eso es un llamado a vivir haciendo todo lo necesario por mantener la unidad. En primer lugar, vimos un llamado a vivir conforme a la vocación con la que fuimos llamados. En segundo lugar, un llamado a vivir tomando de las virtudes que se nos han provisto. Pero ahora, en tercer lugar, es un llamado a vivir haciendo todo lo necesario para mantener la unidad. ¿Tenemos realmente todo lo que se necesita para poder tener la unidad? Al tener paciencia, al tener mansedumbre, al tener humildad, estas virtudes que Dios las ha puesto a nuestra disposición, ¿podemos decir que tenemos ya todo para tener humildad? La respuesta es sí, pero al mismo tiempo, esto demanda una responsabilidad que el creyente tiene que cumplir
Y eso tiene que ver con una actitud de su corazón. No es solamente tener las virtudes a la mano, es tener un corazón quebrantado y listo para tratar de vivir conforme a eso. Por eso tiene que ver con una actitud. Los creyentes deben esforzarse por preservar la unidad. La palabra esforzarse que se utiliza ahí tiene la idea de alguien que es especialmente concienzudo en el cumplimiento de una obligación. Expresa la actitud de alguien que es celoso, esforzado o que hace todo lo posible para poder cumplir lo que se le ha encomendado. Eso es esforzarse en ese texto. La palabra preservar, que también aparece en este texto, viene de un vocablo griego que denota la acción de aferrarse a algo para no dejarlo o perderlo. El creyente, al ser consciente de su obligación, debe hacer todo lo que se necesita para cumplirla. Es un mandato que requiere de un esfuerzo intencional. De ahí la importancia de entender en qué consiste esta unidad. Pero, ¿qué unidad es la que debemos guardar? ¿Es una unidad que se refiere simplemente a algo dentro de nuestra iglesia local o es una unidad que tiene que ver con el cristianismo en general? La respuesta a esto tenemos que llevarlos a mirar algunas cosas en esta carta que nos muestran que esta verdad de unidad se cumple en primer lugar en la iglesia local, pero mis hermanos, y a lo que quiero llamar su atención, también fuera de la iglesia local, con todos aquellos que están en Cristo. Evidentemente y sin necesidad de mostrar un argumento, se requiere mantener la unidad en la iglesia local. La iglesia bautista reformada Trono de Gracia es necesario que pueda buscar la unidad entre creyentes. Y para eso se requiere humildad, mansedumbre y paciencia. Para eso se requiere una disposición y una actitud a hacerlo. Pero mis hermanos, eso también requiere, cuando uno mira hacia afuera, que nosotros busquemos esa unidad con otros creyentes. Y yo sé que ustedes, al conocer a mi hermano Plinio, son personas que entienden la importancia de tener que vivir en esa unidad a través de amar a otros pastores y orar por otros hermanos. Sin embargo, quiero recordarles y animarles a que este mandato se aplica no solo adentro, sino también afuera de la iglesia. Sabemos que fuera de la iglesia, en el cristianismo bíblico verdadero, por causa de dos cosas claves. En primer lugar, porque nosotros encontramos que hay una unidad en el corazón entre los creyentes por causa de algo que ya somos en Cristo. Algunas personas tienen conflicto al considerar esto porque dicen, pastor, pero es que hablar de unidad es hablar de ecumenismo. No, mi hermano. Hablar de ecumenismo es hablar de un pecado que no se le puede llamar unidad, porque no existe ninguna unidad a costa de la verdad. La unidad verdadera tiene que ver con enseñanza, con fe, con la palabra de Dios. Somos llamados a tener unidad, aun cuando somos llamados a preservar la verdad que predicamos, y por la verdad a veces nos dividimos de otros. Sin embargo, no es una unidad sin verdad, es una unidad en la verdad y con todo lo que implica la verdad. Nosotros podemos amar a otros cristianos aun cuando no tengan las mismas convicciones que nosotros tenemos, si es que ellos están en Cristo y ellos han creído verdaderamente en el Evangelio. Por lo tanto, este principio de unidad es ser y amar a los creyentes a través de todo lo que el Señor nos ha mostrado, que son parte de la iglesia de Cristo. También sabemos eso a través de los versículos 7 al 16 de este mismo pasaje de Efesios 4, donde dice que el Señor dio dones a los hombres. Ese pasaje no se refiere a la iglesia local únicamente, sino a la iglesia de Cristo en la tierra, porque Él le dio los apóstoles y los profetas a toda la iglesia. Y por eso se los dio para que ellos puedan crecer en el conocimiento y lleguen a esa unidad. Es por eso que nosotros podemos mirar
que esta unidad a la que se nos llama tiene que ver con una unidad no solo local, interna, sino también buscar una unidad en medio de los creyentes verdaderos que están a nuestro alrededor. Mis hermanos amados, vivimos en un tiempo donde supuestamente algunos que conocen más la verdad y lamentablemente algunos dentro de nuestro círculo bautista reformado sienten que tienen la libertad de menospreciar a otros, que tienen la libertad de pensar que otros no son de la misma calidad o de la misma perspectiva que ellos, y entonces los miran con un poco de menosprecio. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Sin duda hay que defender la verdad y hay que proclamarla, pero no podemos actuar de esa manera pecaminosa, dividiendo lo que ha sido unido por el Espíritu. Por eso, cuando se añade a esta frase que tenemos que buscar o preservar la unidad, dice la unidad del Espíritu. Nosotros no somos llamados a hacer o a establecer la unidad, sino que nosotros somos llamados a preservarla. Y eso es algo muy importante, porque entonces la unidad no es algo ficticio o no es algo artificial. La unidad es una realidad espiritual. Leyendo a Spurgeon en este tratado que estoy escribiendo, él habla de una manera asombrosa. Y él dice, hay dos niños que cuando nacen podrían nacer incluso al mismo tiempo del vientre de su madre, hablando de dos gemelos. Y ellos nacen, pero aún en ellos pueden haber diferencias. Sin embargo, eso no los lleva a no disfrutar del mismo padre y de la misma calidez de la familia. Y Spurgeon decía, aunque hay algunos que son distintos, nosotros estamos unidos por causa de Cristo. Mis hermanos, no malinterprete lo que quiero decir, se los ruego. No estoy hablando de una unidad con los falsos cristianos, no estoy hablando de una unidad con las sectas, no estoy hablando de una unidad con el catolicismo romano, estoy hablando de amar a los verdaderos creyentes y anhelar su bien, aun cuando con muchos de ellos no podamos caminar juntos por causas doctrinales. No debemos menospreciarlos, debemos amarlos y orar por ellos, porque fue el Señor quien creó esta unidad. Es un hecho, no algo que nosotros inventamos, es algo que debemos preservar porque ya está. Solamente la obra milagrosa y todopoderosa del Espíritu Santo es la que puede darle vida a miembros muertos y convertirlos en un cuerpo vivo. Esta observación es muy importante porque eso nos recuerda que la familia de la fe fue establecida soberanamente por el Señor. No fuimos nosotros quienes elegimos a los miembros de este cuerpo, sino que somos llamados a recibirlos en amor a aquellos que fueron elegidos y puestos ahí por el Padre. También nos debe recordar que no preservar esta unidad, lejos de ser una muestra de fidelidad a Dios, como algunos creen, es realmente un levantamiento contumaz contra la obra del Señor. Podríamos hablar mucho más, pero mis hermanos, mi propósito y por el tiempo debo concluir, pero quiero animarles a que ustedes puedan considerar estas verdades, buscar la unidad, empezando por la iglesia local, porque eso es otro tema que a veces es asombroso. Hay gente que tiene unidad con el mundo y con los cristianos y que saben de conferencias, pero dentro de su iglesia local no tienen unidad con nadie. Esto tiene que ser consecuente. El amor a Cristo te lleva a amar a tus hermanos y amar a tus hermanos en la iglesia local te debe llevar a amar a tus hermanos que están fuera de la iglesia local. Pero no podemos revertir el orden. No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano. No podemos amar a nuestro hermano de afuera, pero aborrecer a los hermanos de adentro. El Señor nos llama y es una exhortación solemne a tener que vivir juntos. Mis hermanos, permítanme terminar diciendo esto. Qué glorioso es ser parte de una iglesia. Yo sé que en este tiempo hemos vivido tribulaciones y momentos difíciles en muchos sentidos. Y me imagino, mis hermanos, nuestras oraciones están constantemente por ustedes, sabiendo las cosas difíciles que viven en su país. Pero mis hermanos amados, la bendición de tener una iglesia local nos recuerda que la unidad no es solamente algo que demanda de ti,
sino que es algo tan satisfactorio, porque es glorioso pertenecer a un cuerpo, porque es glorioso caminar y aprender a caminar junto con otros, porque es glorioso que otros cuiden de ti y tú cuidar de otros. El día de hoy y en este día del Señor, yo quiero llamarte a que busques la unidad, recordando esto. No es cierto decir, yo tengo un compromiso con Dios, pero no con los hombres, porque el que se compromete con Dios tiene que estar comprometido con los hombres. La iglesia local es un privilegio. Y aunque hoy todavía tenemos la tristeza de no poder estar físicamente reunidos, tampoco nosotros aquí en Ecuador, todavía en nuestra ciudad, rogamos al Señor de que nuestro amor fraternal crezca más y más. Esta fue la idea de Dios. Y Él nos creó en esta comunidad para que podamos dar mucho fruto a su nombre. Mis hermanos amados, reciban todo nuestro amor y crean de verdad que nosotros tenemos una unidad con ustedes. Los amamos en el Señor, oramos por ustedes, oramos por sus pastores y queremos que sepan y recuerden que aquí en Ecuador tienen a su iglesia hermana que los ama y está pendiente a la distancia, buscando su bien y anhelando que el Señor los bendiga grandemente. Anhelo que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Anhelo que el Señor bendiga sus caminos, que su rostro resplandezca sobre ustedes y que ustedes puedan tener paz. Que el Señor provea de todo lo que ustedes necesitan y que puedan abrazarse de Él para la gloria de su santo nombre y para la proclamación de su bendito evangelio. Que Dios les bendiga a todos. Que el Señor les bendiga.